12 de la mañana, 29 minutos, seguimos aquí en la mañana en directo en CNN Plus, pendiente de diferentes asuntos y sobre todo en estos momentos pendientes de un dato de un trabajo del Instituto Nacional de Estadística que dice que calcula que en 2010 los inmigrantes que llegarán a España serán unos 460.000. La cifra por sí sola nos dice poco, pero si la comparamos con los que entraron durante el año 2007, supone una reducción del 54,4%. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es únicamente una cuestión de crisis? ¿Es una cuestión de que la gente ante esta situación prefiere volver a sus países de origen? Vamos a intentar analizar este dato y sobre todo las consecuencias que puede tener con una doble conversación. Por un lado tenemos aquí en el plató a Julio Pérez Díaz, demógrafo del CSIC. ¿Cómo tenemos que valorar el dato? Bueno, ante todo hay que tener en cuenta que la cifra con la que estamos comparando tampoco es ordinaria. Estamos hablando del pico máximo de inmigración que tuvo España en toda su historia. De hecho, la cantidad de inmigración que está previendo en los próximos 10 años el INE es una cantidad considerable. Tenemos que tener en cuenta que España fue un país de emigrantes hasta prácticamente los años 90, así que un número de entradas que se aproxima al 500.000 anual para una población como la española sigue siendo extraordinario. Lo que ocurre es que comparado con esos 700 y pico mil, claro, parece una disminución muy sensible. Pero no, continúa siendo una previsión de inmigración bastante importante. Se trata de un trabajo que estudia los movimientos poblacionales a largo plazo, 2010-2020, creo recordar, y tiene tres aspectos: mortalidad, natalidad y movimientos, como todo en su sector. La mortalidad no tiene grandes cambios, ¿no? Es decir, vamos a seguir muriéndonos al mismo ritmo. No, parece que vamos a mejorar incluso algo. Llevamos prácticamente desde los años 80 con la continua sorpresa de que no hemos tocado techo todavía en esperanza de vida. Parecía que la esperanza de vida solo se mejoraba disminuyendo la mortalidad infantil o la mortalidad precoz, pero ya digo, desde hace 2 o 3 décadas lo que ha ocurrido es que también la mejora de la mortalidad de la gente más mayor se ha sumado a esta mejora de la esperanza de vida general y las previsiones del INE, que no son a corto plazo, a corto plazo todavía tienen un horizonte más lejano, estas son en un horizonte de apenas 10 años, prevén un incremento bastante sustancial de la esperanza de vida todavía. Y eso a pesar del envejecimiento de población. Claro, es que ambas cosas van ligadas. Precisamente porque mejora la esperanza de vida y sobre todo porque ha mejorado la supervivencia de los más mayores, podemos esperar que la proporción de los mayores aumentará, aunque eso también va ligado a una menor fecundidad. Digamos que estamos en un sistema de reproducción diferente al del pasado, hemos cambiado muchos nacimientos con poca vida por pocos nacimientos con mucha vida y eso va directamente asociado a una pirámide distinta a la que hemos tenido en la historia de la humanidad en su totalidad prácticamente, porque este es un cambio de apenas un siglo, siglo y medio. Victoria. Pero es evidente que las mujeres inmigrantes cuando llegan a España modifican sus hábitos de reproducción y empiezan a tener muchos menos hijos. Muy rápidamente. Muy rápidamente, además. Rápidamente, en efecto. Lo cual nos indica que más que los factores, siempre había un debate bastante intenso sobre cuáles eran los determinantes principales, ¿no? Pero esa conducta que es la que se constata, lo que nos indica es que más que cuestiones culturales, religiosas, lo que rige aquí son las pautas de comportamiento que uno adopta en el lugar al que va, especialmente las laborales, las familiares y en efecto la inmensa mayoría de las procedencias de inmigración que tenemos adoptan las pautas de fecundidad españolas muy deprisa. Pero bueno, esto no es un fenómeno observado solo en España, es bastante generalizado. Y es más, incluso con la crisis económica todavía ha descendido más el nivel de fecundidad en paralelo, españolas e inmigrantes, es decir, que parecía que había un remonte de la fecundidad en los años pasados y en el momento que empieza en el 2008 la crisis económica, el 2009 va a ser un año otra vez de descenso de natalidad. Bueno, aquí hay que distinguir natalidad y fecundidad, porque la fecundidad parece ser que continúa aumentando. La diferencia está en que la natalidad es sencillamente el número de nacimientos y eso no solo depende de la fecundidad, que es cuántos hijos tiene cada mujer, sino que la natalidad también está determinada lógicamente por cuántas mujeres hay en edad de tener hijos, ¿no? Y en efecto estamos en una coyuntura en la que por un lado alcanzan edades de tener hijos generaciones vacías o menos voluminosas que las que teníamos hasta ahora, porque son las generaciones españolas nacidas a partir de los años mediados de los 70, cuando empezó a descender la natalidad, ¿no? Y además, claro, si se ha frenado el flujo de mujeres inmigradas, que casi todas son jóvenes en edad de tener hijos, eso hace que el número de nacimientos
haya vuelto a disminuir, aunque llevábamos algunos años en que aumentaba. Aumentaba, sí. Pero la fecundidad no parece que esté disminuyendo y de hecho las proyecciones del INE prevén, el supuesto en el que se basan en materia de fecundidad es que continuará habiendo un ligero repunte. Sí, un dato importante que convendría introducir en el debate y es un poco las medidas políticas que se están tomando no con respecto al informe del INE, pero sí con respecto a la inmigración. Hay dos posturas claramente diferenciadas entre lo que pretende hacer el Partido Socialista y lo que, al menos en Cataluña, y puede ser un botón de muestra de la actitud del Partido Popular, quiere este partido. El Partido Socialista pretende elaborar un reglamento a la ley de extranjería que permita que los inmigrantes que se queden en paro, que hay muchísimos por cierto, puedan seguir en España si su pareja está regularizada y mantiene el puesto de trabajo. ¿Y con esto qué se trata? Se trata de evitar que los extranjeros que están regulares en España caigan en la irregularidad al quedarse sin empleo por la crisis económica. Esta es una de las prioridades del Ministerio de Trabajo, que pretende elaborar el reglamento de la ley de extranjería. ¿Qué es lo que se trata? Se trata que no tengan que abandonar el país si su pareja está en situación irregular y mantiene el puesto de trabajo. La iniciativa está pensada tanto para los matrimonios como para las personas que estén registradas como pareja de hecho. La pareja de la persona que esté en situación de pasar a una situación irregular, o lo que se denomina irregularidad sobrevenida, deberá cumplir diversos requisitos como tener trabajo, vivienda, ingresos regulares y estar insertada socialmente. Por contra, ¿qué propone el PP catalán? Propone, y lo hará de la inmigración uno de sus ejes de campaña en Cataluña, en su borrador de programa, que los ayuntamientos comuniquen a la policía la inscripción en el padrón de inmigrantes en situación irregular. Para ello recuerda que la inscripción en el padrón debe ir acompañada de una identificación legal como el pasaporte y que inmediatamente después de que el inmigrante presente el pasaporte, el ayuntamiento debe dar parte a la policía. Diferentes perspectivas y puntos de vista. Me gustaría comentar con nuestro experto demógrafo qué le parecen ambas dos posturas y con el profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, si hablo yo primero, a mí es que me produce un cierto déjà vu todo esto porque la historia, al menos durante todo el siglo XX, lo que llamamos del siglo XXI, la historia de la relación entre la política y la inmigración es siempre esta. Hay quien desde un cierto populismo emite constantemente el mensaje de que la inmigración viene aquí a robarnos los puestos de trabajo, a dificultar las cosas, y por otro lado hay siempre quien considera que la inmigración es positiva, que es un dinamizador de la actividad económica, que contribuye a rellenar huecos del mercado de trabajo que los locales o no pueden o no quieren, no encuentran deseables rellenar. No estamos ante una novedad. Lo que es cierto es que durante las crisis económicas, esto se ha observado, por ejemplo, durante las últimas crisis, desde luego, en la segunda mitad del siglo XX, en Europa, en la Unión Europea, se están produciendo de forma cada vez más frecuente posturas que aprovechan el tirón, digamos, populista de estas posturas antiinmigratorias. Y yo creo que es preocupante, porque yo no creo que las personas tengamos raíces. La humanidad ha tenido piernas siempre y las ha usado para moverse de un sitio a otro, ¿no? Tenemos libre circulación de capitales, libre circulación en muchas cosas, y la Unión Europea había añadido, al menos dentro de sus fronteras, la libre circulación de sus ciudadanos también. Veremos si esto no acaba por revisarse también. Pero bueno, sobre el asunto concreto de qué pasa en España, creo que estamos reeditando cosas que en otros sitios son muy conocidas ya. Y señor Rodríguez Legendre, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, agradezco mucho la pregunta y la posibilidad de intervenir sobre este aspecto. Yo vivo en España, tengo nacionalidad española, pero yo también soy inmigrante. Yo llegué a España en el año 2003 y, por supuesto, para mí el tema es muy sensible. Mi apreciación en un primer momento apunta a lo siguiente. Yo observo que no ha existido una política clara de inmigración, tanto en el régimen, en el gobierno anterior del presidente Aznar, del jefe de gobierno Aznar, como de Zapatero. Se ha pasado de una postura quizás un tanto conservadora a una postura donde ha faltado una mayor previsión, una mayor capacidad de planificación. Definitivamente hubo factores que no se tomaron en cuenta en el momento de la apertura que hubo con la regularización de los papeles y el llamado efecto llamada.
La inmigración es un fenómeno que se da en distintos países dependiendo de las posibilidades de oferta de trabajo y mejora de vida que se le pueda dar a la población que viene de otros países. Entonces, me parece a mí que la política no ha estado clara y eso se ha ido acentuando de manera sensible. Ahí es entonces donde se generan elementos de xenofobia, de rechazo, o culpar a los inmigrantes por ciertas situaciones que se puedan dar de crisis. Creo que en cierta medida España está pagando también un poco el noviciado. Es un país que más bien siempre tuvo tradición de gente que salía afuera. Muchos españoles llegaron a Venezuela y a otros puntos de América Latina, también al norte de Europa. Entonces, claro, es primera vez que se presenta un fenómeno de estas características y además con un componente muy complejo, porque es que la población de inmigrantes que ha llegado a España tiene distintos componentes. Hay personas que vienen de América Latina, pero también vienen del África subsahariana, del centro de Europa. Entonces eso le da un elemento de complicación y de complejidad verdaderamente acentuado. Entonces, allí lo que habría en última instancia es que presionar para que las autoridades tomen políticas mucho más efectivas, más conscientes, más realistas. No se puede estar jugando a la improvisación en ese sentido. Yo creo que ahí ha habido una falla importante. Y sobre todo en este escenario de crisis, de desempleo, de todos estos factores que estamos viendo día a día en la prensa y que por supuesto sentimos en carne propia. Para mí la política migratoria es potestad del Estado y tiene que ser una política orientada a las posibilidades de trabajo y de inserción y socialización de esa población inmigrante. Si no, entonces ocurre lo que está sucediendo. Estas situaciones que se han presentado, por ejemplo, en Cataluña, que son lamentables, ¿no? Entonces, bueno, ese sería en realidad el punto que yo señalaría a propósito de este aspecto. Julio Pérez Díez, desde el punto de vista ya estrictamente demográfico, ¿cómo tenemos que decir este dato que usted ha relativizado de menos migración? ¿Es únicamente por una cuestión económica o hay otros motivos? Bueno, probablemente la económica sea la principal. Las migraciones, al menos durante todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, tienen un motivo principal, no solo las internacionales, también las migraciones interiores. Y ese motivo es la búsqueda de trabajo, es la búsqueda de oportunidades vitales, de nichos donde montar una nueva vida, formar familia, etcétera, ¿no? Claro, en un proceso como el que hemos tenido de demanda intensísima de mano de obra, 750.000 inmigrados en un año como hemos tenido en España es una inmigración más intensa que la que ha tenido Estados Unidos en cualquier momento de toda su historia. O sea, países que nos representamos en nuestro imaginario como evidentemente inmigratorios se han quedado pequeños al lado de lo que ha pasado en España. Claro, uno puede pedir mayor previsión, pero hay que tener en cuenta la magnitud de lo que hemos tenido aquí. Si se frena el mercado de trabajo y efectivamente estamos ante un parón, para mí esa es la crisis real. Yo no creo que haya crisis demográficas. La demografía es una cosa que se mueve siempre muy lentamente, digamos que tiene grandes inercias. Si creo que hay algo a lo que podemos llamar crisis es al empleo, es al mercado de trabajo, ese es el problema real. Obviamente, si no hay oportunidades de trabajo, la inmigración se va a ver frenada. Esto, vamos, es de perogrullo. Pero el asunto ahora es cómo va a continuar, qué va a pasar con la gente que inmigró recientemente, que estaba empezando, porque quienes ya están instituidos, formaron familia, tienen sus redes aquí, tienen el mismo colchón que tenemos todos los españoles, que es este apoyo humano que tenemos los humanos siempre alrededor, ¿no? Pero el que llegó realmente sin esa protección, sin la familia y con ganas de emprender, con ganas de empezar su vida, tiene un problema serio. Y para mí esa es una prioridad política en estos momentos, esa y por supuesto la del empleo, claro. No podemos seguir con más de 4 millones de desocupados. Julio Pérez Díez, demógrafo del CSIC, Fidel Rodríguez Legendre, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a analizar este trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Hasta luego.